Vamos a dar inicio con el quinto día de la capacitación. El día de hoy vamos a centrarnos en lo que respecta al registro generador de desechos peligrosos, temática que ya le hemos venido hablando algunas ocasiones y que, bueno, está ligado también al sistema del SUIA, puesto que se obtiene de manera online a través de lo que es el sistema SUIA, es decir, a través de este sistema, ¿no? Ahora, uno de los requerimientos posteriores a que usted obtenga su regularización ambiental va a ser en este caso la obtención del registro generador de desechos peligrosos, ¿no? Entonces, una vez que yo obtenga el permiso, pues va a ser ese necesario. Ahora, existen ciertos casos en los cuales pues las actividades empiezan a funcionar, ¿no? Porque se acogen obviamente a lo que es la política ex post. Entonces, en ese sentido, muchos de los proyectos empiezan a funcionar y no cuentan con la regularización ambiental. Supongamos que cayeron en lo que es la categoría de licenciamiento ambiental. Entonces, ustedes saben que el trámite de licenciamiento ambiental es bastante engorroso, bastante demorado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que normalmente ellos se van a tardar pues, en aprobarles la licencia ambiental, pero ustedes necesitan obtener ya lo que es el registro generador para seguir enviando los residuos peligrosos que van generándose en la actividad, que en este caso corresponde a un licenciamiento ambiental. Entonces existe pues dentro del reglamento del COA, como ustedes habrán observado, un artículo que me dice que yo puedo sacar al mismo tiempo los dos. Entonces en ese caso, normalmente lo que tiene que hacer es asociarse o sacar el permiso mediante lo que es libre voluntariedad. Ya vamos a ver más adelante cómo va cada uno de esos aspectos, ¿no? Entonces, para empezar, el procedimiento, pues, este requisito es obligatorio para toda empresa que genere residuos peligrosos. Hablando ya en casos prácticos, prácticamente todas las empresas generan residuos peligrosos. Entonces, en ese sentido, prácticamente todas las empresas estarían obligadas a obtener este permiso, ¿no? Ahora, ¿cómo sé si mi empresa genera o no desechos peligrosos o residuos peligrosos? Pues yo debo ir al listado nacional de lo que es sustancias químicas, residuos o desechos peligrosos y desechos especiales, ¿no? Entonces yo voy a ir a este listado y pues en el anexo C y el anexo B y C, vamos a encontrar en el B, vamos a encontrar dos tablas por fuente específica y otro por fuente no específica. Y finalmente los desechos especiales. Entonces yo tengo que acudir a la empresa, obviamente, con los tres listados y revisar cuáles de estos desechos peligrosos se generan. Primero hay que buscar aquellos que son por fuente específica. Acá se encuentran las actividades nombradas, ¿no? Por fuente específica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es que hablamos acá de hospitales y clínicas, existe un apartado donde que me nombra acerca de lo que es las actividades de atención de salud humana y me da esta parte de los residuos peligrosos por esta fuente específica, es decir, que por lo general estos se van a producir sí o sí dentro de lo que es esta actividad. En el caso de que no encontraran acá los residuos que ustedes ubicaron, tendrían que ir a la fuente no específica, donde que ustedes no tienen una clasificación por fuente, sino directamente un detalle, un listado de todos los residuos peligrosos que podemos encontrar en las actividades, ¿no? Entonces, una vez que ya definan eso, pues vendrá ya la parte de lo que es la obtención del registro generador. Obviamente, como todo proyecto, todo permiso, ustedes primero tienen que realizar un levantamiento de información. Lo que nos dice en el sistema del SUIA automáticamente nos genera que tenemos un plazo máximo de 60 días para obtener este permiso. Entonces, hay que procurar realizarlo de manera automática. Debería o estarían en la facultad de multarle a su empresa si es que usted no obtiene el registro generador. Sin embargo, llegada a la realidad, normalmente no se aplica, ¿no? Entonces, una vez que ustedes tengan ya regularizado, obviamente, supongamos que su proyecto
en cambio ya obtuvo usted el permiso ambiental, ya sea certificado o registro ambiental, entonces en ese sentido ya tendría que acudir al ingreso al sistema SUIA. En este caso, usted ingresa normalmente al módulo de regularización ambiental, se va a ir a la parte de procesos, a iniciar procesos. Aquí existe el registro generador de desechos peligrosos, especiales y o peligrosos, y la aprobación de los requisitos técnicos para la gestión de desechos peligrosos y o transporte de sustancias químicas, que se aplica pues obviamente a la parte en la cual nuestra actividad o nosotros estamos realizando lo que es la parte de la gestión y también el transporte de sustancias químicas o la gestión de desechos peligrosos, ¿no? Tenemos en este caso, pues, que nosotros de inmediato acudir a este punto y hacemos una emisión, actualización, en el caso de que tengan que realizar alguna actualización debido a cambios de proyecto o quizás se realizó, en este caso, un incremento de más residuos peligrosos, entonces tendrían que añadir acá en actualización. De ahí lo común será en la parte de emisión, ¿no? Entonces acá me dice emisión de registro generador de desechos especiales y o peligrosos. Yo debo seleccionar la que es por disposición legal normalmente. Si es que, por ejemplo, supongamos que es una actividad que está en licenciamiento ambiental y usted sí o sí necesita entregar estos desechos peligrosos, tendría que hacerlo por libre voluntariedad hasta cuando tenga usted el permiso y ahí poder hacer la actualización. Esto obviamente y previamente tiene que realizar la consulta con la dirección provincial o con la oficina técnica correspondiente a su jurisdicción, ¿no? A la jurisdicción en la cual usted está obteniendo este permiso, ya que ellos necesitan tener conocimiento previamente de lo que usted va a hacer antes de que pueda realizar el procedimiento y que quizás cometa errores, ¿no? Entonces, directamente, lo que a nosotros nos correspondería es hacer una emisión por disposición legal. Ahora, como yo les comenté, existen algunas actividades correspondientes a lo que es certificado ambiental que muchas de las veces necesitan, ¿no? Si es que, por ejemplo, su proyecto genera algún residuo peligroso que esté enlistado dentro del 142 en la parte del anexo B o anexo C, entonces automáticamente usted tiene que obtener el registro generador de desechos peligrosos, así su actividad caiga en lo que es certificado ambiental, ¿no? Van a existir algunos casos puntuales como almacenes de lo que son insumos agroquímicos, quizás, o alguna empresa que genere este tipo de desechos. Ahora, en el caso de lo que corresponde a consultorios dentales, consultorios médicos, veterinarios, estos ya no se aplica debido a que en el 0323 me dice que las actividades con baja tipología, como por ejemplo son estos consultorios, ya no necesitan sacar el permiso de registro generador de desechos peligrosos, sino directamente hacer la contratación al gestor para que el gestor se los lleve y en ese sentido esa sería la situación. Ahora usted, todo gestor que esté legalizado le va a solicitar este permiso del registro generador. Es una de las condiciones que ellos ponen para realizar la contratación, ¿no? Que ustedes tengan este permiso del registro generador de desechos peligrosos. Entonces, lo que yo normalmente voy a hacer será emisión por disposición legal, ¿no? Y el otro componente, pues será este que dice que si mi proyecto cuenta con un permiso ambiental emitido por el SUIA, yo tengo que colocar sí, ¿no? Luego de eso se ingresa acá el código del proyecto, buscar proyecto, y luego de esto, luego de que ingresan el código del proyecto, a continuación les va a aparecer el proyecto, obviamente, y colocan a aceptar. Entonces, cuando ustedes coloquen a aceptar, les va a decir el nombre, obviamente, de la persona que es dueña del sistema, y va a solicitarle los dos requisitos, el formato de etiqueta y el número de factura. Ahora, esto no ha cambiado en el nuevo sistema, así que esta parte no es necesario hacer ningún tipo de actualización. ¿Por qué? Porque la actualización que se hizo en su día estaba encaminado directamente a lo que son regularizaciones ambientales
para certificados, registros y licencias ambientales. Así que en esta parte no se vayan a confundir, no hay nada nuevo que acá acotar. Simplemente pues que antes del 109 se necesitaba el certificado de uso de suelo, pero ahora solo se necesita la parte de lo que es la etiqueta y el número de factura. Ahora las etiquetas se realizan conforme al formato que nos dan ellos mismos, que ya vamos a verlo más adelante. Ahora, lo primero de todo, obviamente después de haber hecho este registro, luego de haber levantado la información también, haber acudido al sitio con el listado del 142, identificar, pesar los residuos peligrosos porque es necesario hacer el pesaje, al menos hacer un muestreo de unos 3 días para hacer, tener un peso exacto. Si es que no tuvieran la facilidad, pues simplemente acuden un día y realizan o sacan un aproximado para luego multiplicar por un factor que me permita tener el estimado anual de desechos peligrosos generados, ¿no? Entonces yo acá voy a colocar iniciar proceso, ¿no? Una vez que yo coloque iniciar proceso, me va a emitir o me va a dar un aviso de que esta acción va a iniciar el proceso del registro generador. ¿Está seguro de continuar? Ustedes colocan a aceptar y pues automáticamente ustedes con el código del proyecto acuden al Banco Nacional del Fomento, a ese número de cuenta, tienen que hacer el depósito a nombre del Ministerio de Ambiente y pues ahí con la parte de la factura que obtuvieron, luego de haber hecho ese pago, ese código lo van a ingresar acá, ¿no? Obviamente para ingresar a este sistema es tal como en el registro ambiental. Les va a aparecer una notificación en la bandeja principal o en la bandeja de tareas, perdón, les va a aparecer una notificación en el cual diga ingresar el pago, ¿no? O registrar el pago, realizar el pago, entonces ustedes ahí le dan play y luego de que le den play aparece esto, seleccionan Banco Nacional de Fomento, ingresan el número de la factura o número de comprobante, colocan adicionar y envían, ¿no? Entonces, cuando ustedes envíen, ahora sí empieza recién los 12 pasos del registro generador de desechos peligrosos. Con esto recién ustedes van a empezar este procedimiento del registro generador de desechos peligrosos, ¿no? Ahora, vamos resumiendo cada uno de los pasos, obviamente, y haciendo las partes más importantes. Sobre todo, vamos a explicarles lo que es más fundamental, por así decirlo, que es realizar las etiquetas, el etiquetado, y el otro requisito que es también un poco complicado de determinar va a ser la incompatibilidad, ¿no? Incompatibilidad de los desechos. Ustedes recuerden que existe una incompatibilidad que me dice que yo no puedo almacenar juntos 2 residuos o 2 desechos peligrosos o 2 sustancias químicas peligrosas, ya que puede reaccionar y puede ocasionarse un accidente, ¿no? Entonces, en el primer punto, ustedes les preguntan si es que este proyecto o esta actividad se aplica para responsabilidad extendida. ¿Qué es la responsabilidad extendida? La responsabilidad extendida implica que dentro de la gestión de estos desechos peligrosos están inmiscuidos tanto la autoridad ambiental competente, el productor y también el generador de estos desechos peligrosos, ¿no? Así como el vendedor, obviamente, porque existe un productor, un vendedor, un consumidor y un generador, ¿no? Entonces, en ese sentido, se aplica responsabilidad extendida a razón de que también tiene que ver directamente con este procedimiento la parte de lo que es la empresa que genera. Por lo general es muy poco esta parte de responsabilidad extendida porque la mayoría de proyectos que generan un desecho peligroso generan más de un desecho peligroso, generan muchos desechos peligrosos y en ese sentido casi nunca se aplica esta parte de la responsabilidad extendida, muy pocas veces, ¿no? Entonces, por lo general, lo que yo voy a colocar será que no se aplica la responsabilidad extendida. Ahora, la responsabilidad extendida solo sirve o solo funciona para estos 4 tipos de residuos, si es que se genera este tipo de residuos, ¿no? Neumáticos usados, las pilas usadas, los desechos plásticos de uso agrícola y los equipos de celulares en desuso, ¿no? Solo si es que cualquiera de esos 4 se aplican o los 4 que va a ser imposible que se apliquen los 4, entonces ahí yo tengo la parte de responsabilidad extendida, ¿no? Por lo general yo voy a colocar que no se aplica la responsabilidad extendida
y paso al punto 2. En el punto 2 simplemente yo voy a revisar los datos, que estén correctos los datos del proponente, eso es lo único que yo necesito. Y acá coloco aceptar, guardar y aceptar, ¿no? En el paso 3 voy a ingresar la ubicación de los establecimientos de generación o puntos de recuperación, ¿no? En esta sección yo voy a tener que ir ingresando el nombre, o sea, del sitio donde que estoy generando, ¿no? El teléfono y el correo, ¿no? Nombre general de la ubicación de los establecimientos o el establecimiento de punto de generación. Ahora, antes aquí se solicitaba el certificado de uso de suelo, pero posteriormente con la aparición del 109 ya no se requiere el certificado de uso de suelo. ¿Esto qué permite? Que al no tener un certificado de uso de suelo, yo puedo hacer una agrupación de puntos de generación. Ahora, hay que entender esta parte de la agrupación de los puntos de generación, porque muchas de las veces existe confusión. Los puntos de generación solo se pueden agrupar si las cantidades de generación son mínimas. Esta consulta de si las cantidades que ustedes tienen son mínimas, hay que hacerlas mediante una solicitud al MAE, ¿no? Al MAE provincial o a la dirección provincial o a la oficina técnica, como ustedes prefieran llamarlo. Allá tienen que hacer la consulta tanto de la parte de lo que es, en este caso, la agrupación, ¿no? Si es que se los permite hacer, ¿no? La agrupación de esta parte o la agrupación de puntos de generación se los puede hacer siempre y cuando, como les digo, las cantidades sean mínimas, las cantidades generadas sean mínimas, y también el otro requisito es que sea geográficamente o estén geográficamente juntos o permita que la geografía agrupe estos puntos de generación. Por ejemplo, supongamos de un caso que quisieron hacer, en este caso, algunas farmacias, en este caso, bueno, no farmacias, eran almacenes de agroquímicos, que tenían, en este caso, unos puntos de generación en la provincia de Chimborazo, dueño todos, ¿no? De insumos agroquímicos. El mismo dueño era en Chimborazo y el mismo dueño era acá en Pelileo y otro acá en Baños. Entonces él le exigieron que debe sacar el registro generador y quiso hacer la unificación de los puntos de generación. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la jurisdicción no le permite. ¿Por qué? Porque tiene una de las actividades o uno de los negocios en Chimborazo. Las otras dos actividades están acá en Tungurahua, pero están ubicados en cantones distintos. Entonces, para ese caso, no se puede aplicar, ¿no? Un caso que sí pudimos nosotros hacer la unificación fue en la provincia de Santo Domingo de los, perdón, no en la provincia, en el cantón de Santo Domingo de los Áchilas, que obviamente la dirección provincial era encargada. Allá varias empresas, asimismo de lo que les digo, de insumos agrícolas, logramos hacer la unificación. Entonces, en ese caso sí se aplica. ¿Por qué sí? En este caso sí se aplica porque todos se encontraban dentro de la misma ciudad y obviamente ahí se pueden juntar. ¿Dónde está este requisito o este artículo? Está dentro del 109 en la parte o en la sección que corresponde a residuos peligrosos que yo les nombré el día de ayer. Entonces ahí ustedes pueden encontrar ese artículo en el cual me dice que yo puedo agrupar varios puntos de generación. ¿Cómo agruparía yo o cómo ingresaría? Pues obviamente yo tendría que ingresar acá la ubicación de los datos. En este caso, acá vendría a ser directamente el sitio de acopio, que puede ser uno de ellos. Y voy agregando más puntos o más establecimientos en la parte que dice adicionar. Entonces ahí voy adicionando los otros establecimientos, porque acá ingreso las coordenadas, obviamente, del establecimiento principal y luego de los otros puntos de generación, ¿no? Así tocaría hacer la unificación o la agrupación de los
de los puntos de generación. Como les digo, esto solo es aplicable si las condiciones de producción de los residuos son bajas, existen pocos residuos peligrosos o poca cantidad, perdón, de residuos peligrosos que se generan, y de igual forma si es que se encuentran en la misma jurisdicción, ¿no? Eso sería lo importante. Ahora, el paso número 4 es ingresar los desechos peligrosos. Como yo les digo, el 142 o todo el listado que encontramos del 142 va a ser el mismo que está acá. Entonces, como ustedes ya previamente acudieron con este listado, anexo B y anexo C del 142, ustedes ya simplemente ingresan acá directamente, seleccionan los residuos peligrosos y eso es todo, ¿no? Como ustedes podrán observar, acá aparecen, ¿no?, los tres listados. Desecho, perdón. Desechos peligrosos por fuentes específicas, desechos peligrosos por fuentes no específicas y desechos especiales, ¿no? Ustedes tienen esos tres listados y ahí van seleccionando, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes hayan ubicado. Obviamente lo primero que yo voy a tener que revisar son los desechos peligrosos por fuentes específicas. Luego, si es que encontré otros residuos que no están dentro de ese listado, van directamente por fuente no específica y luego, si es que existe algún tipo de desecho especial, en la parte de acá. Ahora, los desechos especiales, ustedes recuerden que no son categorizados como peligrosos, ya que no representan un daño para el ambiente, o un daño mayor para el ambiente, pero el problema de ellos es el volumen de generación, ya que se generan en grandes volúmenes, ¿no? Por eso es que se denominan especiales y no se incluyen dentro del listado de lo que son desechos peligrosos, ¿no? Acá solamente, entonces yo ingreso, ¿no?, los desechos peligrosos. Ese sería todo mi trabajo, toda la labor que tengo que hacer acá. Luego de que ya tengo ingresado todos los desechos peligrosos, en el punto número 5 voy a tener que hacer el ingreso de los datos asociados a cada uno de los desechos peligrosos. Ingresé 7 desechos peligrosos. El computador, olvidé de conectar el cargador. Tenía una pregunta, si es que me la pueden volver a enviar, a reenviar la pregunta para poder responder. Jairón, si es que no puedes tú, cópiale la pregunta y Aquí la tengo, a la que está de Daniela Llanos. La última pregunta. envíame la pregunta al grupo. Listo. Gracias. Permíteme grabar, Jairón. Ya, dame un minuto.
Listo. Gracias. Listo. Bien. O sea, si están en la misma ciudad, se pueden hacer la agrupación de los puntos, no importa la distancia entre estos, es decir, pueden estar varios kilómetros y se pasa con el transporte. No quiero decir necesariamente que si están en la misma ciudad, le digo que de acuerdo a la distancia, por ejemplo, en Quito, si es que está el uno en el norte y el otro en el sur, es probable que no le acepten la agrupación de términos, ¿no? Aparte, si es que la cantidad es alta de los residuos peligrosos, probablemente no le acepten. No quiere decir necesariamente, ¿no? Y no lo estoy diciendo en ese sentido, ¿no? Lo que digo es que geográficamente tienen que estar probablemente juntos, ¿no? ¿Y qué pasa con el transporte de estos? Porque debería tenerse el permiso. No cuenta en ese sentido con el permiso del transporte, no cuenta en esto, porque ellos tienen esta autorización para agrupar todo en un solo punto de generación, ¿no? Todo siempre se debe consultar previamente a la autoridad, ¿no? Yo les puedo decir esto por experiencia, por lo que he podido aplicar en un caso que es de la ciudad de Santo Domingo, pero todo depende de cómo ustedes logren acordar con o si pueden realizar el acuerdo con lo que es la parte de la dirección provincial, de la oficina técnica de esa jurisdicción, ¿no? Bien, estábamos en el punto 4, en el punto 5 toca ingresar o tenemos que ingresar los datos asociados al desecho. Acá se selecciona el desecho, el estado físico que tiene este desecho y la cantidad estimada, ¿no? De generación. Ahora esto tiene que estar en toneladas, hay que tener mucho en cuenta. De igual forma, a ustedes no les va a permitir ingresar porque a veces las cantidades son muy pequeñas. Máximo les va a dejar ingresar lo mínimo como 0.001. Entonces, esa sería la cantidad. Cuando ustedes obviamente tengan cantidades bien pequeñas, tendrán que ingresar hasta el número más pequeño que tengan. Y luego sí, en la parte de lo que es la plantilla de etiquetado, ahí sí hay que ingresar la cantidad adecuada. Claro que ahí hay que ingresar en kilogramos y ya no en toneladas, ¿no? Los puntos de generación, de igual forma tenemos que tenerlos ubicados, ¿no? En los puntos de generación nos aparece un listado, por lo general va a ser en el proceso productivo, ¿no? El lugar donde que se genera el desecho peligroso. Entonces, por lo general yo voy a colocar ahí, proceso productivo, ¿no? De ahí, pues puede ser en el transporte del insumo, del producto, almacenamiento del insumo, ¿no? Puede ser en cualquiera de esos lugares, pero lo que normalmente ocurre es en el proceso productivo, ¿no? En el paso 6, que es el paso consiguiente, ahí sí ya vamos a la parte de plantilla de etiquetado o etiquetado y envasado, ¿no? Entonces ahí yo de igual forma, ayúdame silenciando, Jairón, ¿está activado algún micrófono, por favor? Entonces acá yo voy a ir seleccionando o ingresando a sí mismo de uno en uno los desechos y voy a ir seleccionando el tipo de envase. Ahora, el tipo de envase que yo voy a encontrar en ese listado, voy a encontrar en una parte, lo tengo aquí. En un documento en Excel que nos proporcionan en el SUIA, que es acerca de lo que es las claves del llenado, ¿no? Anteriormente se utilizaba, como les digo, formatos en Excel para este procedimiento, por eso es que aún se conserva este tipo de documentos, ¿no? Que son útiles.
Entonces, estas claves de llenado es donde que nosotros vamos a encontrar el tipo de recipiente, ¿no? Es prácticamente todo lo que está aquí, dentro de lo que nosotros vamos a ver. Acá no les aparece este tipo de recipientes o de envases. Entonces, nosotros por lo general vamos a seleccionar lo que es el de 55 galones, ¿no? El recipiente de 55 galones, que es en lo que normalmente se llevan las empresas gestoras. Esto, ¿no? Entonces, acá se selecciona eso, la capacidad 55 galones, ¿no? El tipo de envase. Tanque metálico, 55 galones, 55, perdón, y galones. Y la parte del etiquetado hay que descargar primero la plantilla, ¿no? Y para esto van ustedes a realizar lo siguiente. Bueno, vamos a aprender esta parte de hacer la plantilla de etiquetado y envasado que ustedes necesitan, ¿no? Entonces ustedes descargan esta que dice plantilla, van a descargar el 142, la norma técnica INE 2266, la 2288. Van a descargarse también, bueno, vamos a hacer un ejemplo de la hoja de seguridad de amalgamas. Descargan la hoja de seguridad de amalgamas. Y eso sería, ¿no? Lo que ustedes tienen que abrir. Entonces voy a abrir la plantilla de etiquetado para mostrarles cómo tienen que llenar. Entonces yo identifiqué que tengo desechos de amalgamas odontológicas, ¿no? Entonces lo primero que voy a hacer acá dentro de este listado, voy a buscar el nombre en el 142, ¿no? De los desechos de amalgamas, ¿no? Amalgamas. Desechos de amalgamas odontológicas, ¿no? Entonces, este es el nombre según el acuerdo ministerial 142. Lo copio y lo pego acá, ¿no? Desechos de amalgamas odontológicas. La clave de igual forma la voy a buscar en el 142. Y es esta que está acá, ¿no? Es la clave según el acuerdo ministerial 142. Y acá los pictogramas. Me dice que es aplicable para el desecho de acuerdo a las características CRTIF o a las determinadas en el CGA, ver hoja de pictogramas, ¿no? Entonces ¿qué es el CRTIF? Es unas características que tiene o que definen a mi residuo peligroso en este caso. Lo van a definir como corrosivo, reactivo, tóxico, inflamable o biológico, ¿no? Según estas características, por eso las siglas CRT. Ese código o esa definición se encuentra de igual forma en el 142, al lado al lado izquierdo sería de lo que es el nombre, perdón, el código, y derecho de lo que es el nombre, ¿no? Entonces, esta es la T, y la T significa tóxico, ¿no? Mediante esta T de tóxico, yo debo ir acá. Pero resulta que estos pictogramas, algunos de ellos están mal, por lo tanto yo les recomiendo que hay que abrir este link que está acá, ¿no? De preferencia váyanse al link.
Control C, Control V. Bueno, al parecer no está disponible la página, ¿no? Debe estar dañada la página, ¿no? Bueno, entonces tendremos que hacer según lo que tenemos acá. Aquí está. Estamos mejorando el sitio, sí. No está funcionando el sitio. Bueno, normalmente en ese link encuentran de mejor forma lo que es los gráficos, pero bueno, tenemos que trabajar con lo que está acá. Bien, entonces acá, según la toxicidad, tendríamos que buscar el gráfico que corresponde a lo que es la toxicidad. Me dice acá sustancias tóxicas, me dice que es este. Yo voy a seleccionar este. Y vamos a pegarlo acá. Vamos a acomodarlo. Ahora, ¿cuántos pictogramas hay que ingresar? De acuerdo a las características CRTIP. En este caso, pues, solo tengo una característica, pero existe, por ejemplo, este desecho químico de laboratorio, tengo 3 características: tóxico, corrosivo y biológico, ¿no? Entonces, cualquiera de las 3, bueno, no cualquiera de las 3, sino las 3 hay que seleccionar, ¿no? Y ahí, en ese caso, tendría que yo ingresar 3. Por ejemplo, para los desechos especiales yo no voy a tener código CRTIP porque en ellos la peligrosidad no está determinada, pero yo puedo determinar cuál sería la peligrosidad y cuál pictograma podría corresponder de acuerdo a mi interpretación o de acuerdo a lo que yo interprete el peligro que puede tener este desecho peligroso para la parte de lo que es cualquier componente, ya sea medio ambiente, la salud humana, etcétera, ¿no? Luego tenemos los datos del generador. Estos datos ustedes tienen que, obviamente, levantar todo lo que es información al respecto. El nombre, la dirección, por ejemplo, para las amalgamas odontológicas, supongamos que se llama Odontosalud. Ingresamos una dirección. El teléfono de contacto, obviamente, de la empresa generadora. La fecha de envasado es una fecha estimada en la cual ustedes consideran que se va a realizar el envasado y pues la posterior entrega, ¿no? Entonces ustedes aquí estiman más o menos. Yo voy a colocar, suponiendo que voy a entregar, perdón, 2020, mes 11, día 20, ¿no? Pongamos que voy a entregar en esa fecha.
El peso en kilogramos debe ser un peso que ustedes han determinado, ¿no? Pongamos 2 kilogramos y debe ser estimado anualmente también, ¿no? Supongamos que en este caso, bueno, aunque sería un poco ilógico generar solo 2 kilogramos al año. Colocamos 20 kilogramos al año, supongamos. Acá estamos hablando ya de una clínica odontológica, no de un consultorio. Por eso estoy haciendo esta parte, porque si fuera un consultorio odontológico ya no necesito sacar este tipo de permiso, ¿no? El estado, todo depende de la composición, ¿no? Que tenga. Por lo general, este va a estar en estado sólido. La descripción del desecho, acá para la descripción del desecho hay que hacerlo de acuerdo a lo que es el proceso productivo y hay que señalar en qué parte se produce. En este caso, como estamos hablando de amalgamas odontológicas, podemos colocar como desecho generado el proceso de endodoncia, puede ser. Como resultado del reemplazo de piezas dentales, ¿no? Más o menos así una descripción. Eso ya viene de parte de ustedes, ¿no? Es una descripción bajo su técnica. Ahora, vienen partes muy importantes, naturaleza de riesgo, que va a ser importante, ¿no? Que ustedes determinen. Ahora, la naturaleza del riesgo nosotros la vamos a poder obtener. No existe lamentablemente una normativa o un lugar en donde que nos especifique exactamente dónde podemos obtener. Sí existe internacionalmente lo que son las frases H de peligro, AHP, que son una normativa internacional, pero nosotros debemos por lo general basarnos en lo que tenemos dentro de lo que es las hojas de seguridad. Ahora, muchas de las veces vamos a encontrar hojas de seguridad de este tipo de desechos directamente, pero muchas de las veces no vamos a encontrar de los desechos, sino vamos a encontrar de la materia prima, de la sustancia química. Y en el caso de no encontrar tampoco de la materia prima, debo yo realizar la parte de lo que es la identificación de cuál es el componente que genera o que le convierte en peligroso. Por ejemplo, las amalgamas odontológicas, por lo general, es el mercurio el que genera el peligro que representa este componente. De igual forma, eso va a suceder en lo que son las lámparas fluorescentes, que normalmente tienen ese mercurio, al igual que los termómetros y otras situaciones que pueden contener este mercurio, y que es lo que genera el peligro, ¿no? Ahora, otra forma de identificar va a ser tratar de compaginar lo que encontremos dentro de las hojas de seguridad con estas palabras: clase de peligro, naturaleza de peligro físico, peligro para la salud o peligro para el medio ambiente. Todo esto corresponde a las frases H, ¿no? Que si ustedes pueden buscar en el internet frases H, ustedes van a encontrar un documento en el cual identificamos las frases H, como les digo. Entonces tenemos indicaciones de peligro físico, indicaciones de peligro para la salud humana e indicación de peligro para el medio ambiente, ¿no? Este código también debería venir normalmente en una hoja de seguridad realizada. Entonces, mediante ese código de hoja de seguridad es que nosotros podríamos incorporar estas indicaciones o esta naturaleza del peligro, ¿no? Pero por lo general yo les recomiendo que se basen en una hoja de seguridad, ¿no? Ahí les da algunos ejemplos: sólido inflamable, cancerígeno, toxicidad aguda y por vía oral. Ahora, otra cosa que tienen que ustedes fijarse es que esto sea algo que compagine con la parte de la declaración de riesgos, que ya lo vamos a ver cómo poderlo realizar, ¿no? Entonces yo voy a la hoja de seguridad, en este caso yo tengo de las amalgamas odontológicas, me voy a buscar una palabra similar o un término similar. Entonces yo tengo acá identificación de riesgo, ¿no? Y tóxico por inhalación.
es, por así decirlo, la naturaleza de riesgo o la identificación de peligro que yo tengo para este componente, ¿no? Entonces, ingreso esa parte acá, tóxico por inhalación. Y mediante esta palabra, o esta frase, perdón, que encontramos, es frase, tóxico por inhalación, voy a irme a la parte de lo que es declaración de riesgo. Ahora, la declaración de riesgo, las medidas de precaución y las instrucciones en caso de contacto o exposición, voy a encontrarlo dentro de la normativa INEM 2288. Específicamente en la tabla 1, ¿no? Me voy a la tabla 1 y aquí, pues, con la frase que tengo, tóxico por inhalación. Entonces, yo tengo en sentido vertical todas las referencias de acuerdo a la parte de lo que es ingestión. Tengo absorción, inhalación, contacto, corrosivo, ¿no? Inflamabilidad. Tengo eso, ¿no? Y mediante esa palabra tengo inhalación. Y debo compaginarlo con tóxico. Tóxico por inhalación. Entonces busco yo la palabra, primero la palabra inhalación, ¿no? Luego la palabra tóxico, ingestión es esa. Yo busco inhalación, ¿no? Inhalación es lo que necesito. Tóxico por inhalación. Entonces ahí me voy yo a la declaración de riesgo, que es esta palabra o esta frase que se encuentra dentro de esta columna. La medida de precaución que les decía está al costado izquierdo, derecho, perdón, y las instrucciones en caso de contacto o exposición también en la parte derecha. Entonces, en ese sentido, yo voy tóxico, la declaración sería nocivo si es inhalado. Eso debo ingresar acá, ¿no? En declaración de riesgo. Nocivo si es inhalado. Y las medidas de precaución las voy a sacar de acá también, de la INEM 2288. Obviamente moviéndose a este segmento de acá. Voy a copiar esto. Ahí ustedes le ordenan. Luego de esto, hay que ingresar estas instrucciones en caso de contacto o exposición, ¿no? Listo. A continuación tenemos la incompatibilidad del desecho. La incompatibilidad del desecho lo hago según el anexo K de la norma técnica INEM 2266, ¿no? Entonces, abro la norma técnica INEM 2266 del año 2013. Me voy a ir al anexo K en la página 77, me parece que está. 78, ¿no? Página 78. Y aquí es donde que yo voy a determinar la incompatibilidad del desecho, ¿no? Entonces tengo la incompatibilidad de acuerdo a lo que es la clasificación de la clase de peligro ONU, ¿no? Ahora, yo debo determinar a qué tipo de, o a qué clase de peligro pertenece mi sustancia según las condiciones CERETIB y las condiciones físicas que tengo, ¿no? Entonces, ¿dónde hago eso primero? Al principio de la norma técnica INEM 2266 mismo está el listado de lo que es la clasificación, ¿no? De peligro. Clasificación de acuerdo al peligro, clasificación de los materiales de acuerdo al peligro. Tengo la 1 explosivos, la 2 gases, 3 líquidos inflamables, 4 sólidos inflamables, 5 sustancias comburentes y peróxidos orgánicos, 6 sustancias tóxicas y sustancias infecciosas, 7 material radioactivo, 8 sustancias corrosivas, 9 sustancias y objetos de peligros varios, ¿no? Entonces, en este caso, yo tenía como tóxico
Entonces tengo que ir a la parte de lo que es sustancias, ¿no? Sustancias tóxicas, ¿no? Que se definen aquí como el punto 6.1, ¿no? Como sustancias tóxicas, ¿no? 6.1. Tienen el 6.1, entonces ese 6.1 ustedes bajan de nuevo al listado que tienen acá. Y acá es importante buscar los sitios donde que se me cruce con el color rojo, ¿no? Porque ahí estaría yo identificando ya la incompatibilidad de los desechos que me va a servir para el siguiente punto también, que es el punto número 7, en donde que yo voy a tener ese componente, ¿no? Entonces yo identifico, en este caso, bueno, el 6 está identificado todos en uno solo, no hace falta la clasificación o la subclasificación 6.1. Entonces yo directamente mediante esto busco los sitios en donde que se cruce con el rojo y me dice que es el 2.1. Entonces el 2.1 con el 2.1 yo no puedo almacenar, es incompatible. Entonces voy al 2.1 a leer o a ver qué es lo que me dice el 2.1, ¿no? Gases inflamables, ¿no? Entonces con gases inflamables es incompatible, ¿no? Puede darse el caso que se cruce con más de uno, ¿no? Gases inflamables. Ahora, las instrucciones en caso de incendio, derrame, goteo, al igual que ustedes las pueden determinar mediante manuales internos que ustedes tengan, o caso contrario, pues habrá que sacarlo también de la parte de lo que es la hoja de seguridad, ¿no? Entonces aquí hay, por ejemplo, medidas en caso de incendio. Yo tendría que transcribir todo lo que está en medidas en caso de incendio y las instrucciones para lo que es manejo o para almacenamiento y manejo, que de igual forma lo voy a encontrar dentro de lo que es la hoja de seguridad. Entonces yo transcribo estos dos componentes, en este caso para acá, ¿no? Transcribo. Y pues en información adicional, solo si es que existiera información adicional se coloca. Caso contrario, si es que no existiera información adicional, solo le colocan no aplica. Y otra cosa que es importante será borrar todo este segmento de las indicaciones, porque si es que ustedes envían con las indicaciones, le rechazan, ¿no? Entonces ustedes eliminan. Obviamente esto ya luego de que hayan llenado toda la información que yo les dije que copien y lo peguen, que no la voy a hacer yo en este momento. Guardan y ahí van a adjuntar a lo que es esta sección, ¿no? Donde que dice seleccionar la etiqueta. Por lo general va a ser etiqueta adherible, que es de bajo costo, etiqueta adherible, y adiciona, ¿no? De igual forma, el método de etiquetado encontrarán dentro de lo que es estas claves, ¿no? Tenemos etiqueta adherible, placa, marcado u otro, ¿no? Cualquiera de esos. Les repito, ¿no? El nombre y la clave de acuerdo al 142. Dentro de 142 existe una parte que es el código SERETIP. Mediante el código SERETIP yo voy a realizar la determinación del pictograma o los pictogramas que corresponden. Estas instrucciones o estos datos ustedes las sacan directamente de lo que es la actividad, ¿no? La fecha de envasado es estimada, el peso también es estimado al año. La descripción, ustedes van describiendo cómo se produce el desecho, ¿no? En qué fase se produce, cómo se produce el desecho. La naturaleza la pueden obtener mediante lo que es las hojas de seguridad. Si es que no tienen la hoja de seguridad del desecho, van a la hoja de seguridad del componente o identifican el componente que genera el peligro dentro de lo que es el desecho peligroso. La declaración de riesgo, las medidas de precaución e instrucciones en caso de contacto o exposición, las sacan del 2288 mediante lo que es la naturaleza de riesgos. La incompatibilidad del anexo K
de la norma técnica INE 2266 y las instrucciones en caso de incendio, derrame, goteo e instrucciones para el almacenamiento y manejo de la hoja de seguridad. Esto no es una obligación, no es que esto sea un modelo fijo, ¿no? Yo les estoy dando esto como parte de mi experiencia, ¿no? Así es como yo lo lleno personalmente y como yo he tenido lo que es réditos buenos, es decir, que me han aprobado estas plantillas. Así que eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Hay ejemplos también que están subidos a esta parte de lo que es el aula, como que ustedes seguían 4 ejemplos, ¿no? Y pues, obviamente vamos a hacer una práctica con esta parte. Nos vamos a dividir en grupos nuevamente para hacerlo rápido. Y ustedes ahí en los grupos o dentro de los grupos van a dividirse esta parte, ¿no? Para que ustedes puedan hacer de alguno de los desechos que se encuentran en listados, me parece que sí están dentro de la presentación, ¿no? Voy a revisar. Hasta mientras, ayúdame, Jairón, dividiéndoles en grupos, por favor. Perdón, ¿grupos de Estamos cuántos? 27, serían Siete. de, No. de 6 y de 7 serían. Parece que son 3 de 7 y uno de Cuatro, 6. cuatro de siete. 4 de 7, Y sí, uno quedaría, 21. quedarían dos de seis. 2 de 6. Listo. ¿Qué tiempo? 15 minutos, señor. Listo. Ya te digo para que les envíes, ¿no? Quiero ver si es que está aquí en el listado. Sí, aquí están los... Cualquiera de esos desechos peligrosos, identifíquenlo, ¿no? Aquí están propuestos los desechos peligrosos en este ejercicio. Y las hojas de seguridad, yo algunos ejemplos de hojas de seguridad les tengo colocado aquí. Entonces ustedes pueden guiarse en eso o buscar su propia hoja de seguridad dentro de lo que es el Internet, ¿no? Entonces ya les di las indicaciones, ustedes ahorita se van a ir en grupos y se dividen rápido la información que tienen y llenan pues la plantilla de etiquetado para que ustedes puedan realizar esta parte práctica y puedan quizás sacar algunas inquietudes, algunas preguntas, ¿no? Ayúdame, Jairón, enviándoles nomás. Entonces nos vemos en 15 minutos. Listo.
Bien. Tal vez tienen alguna pregunta sobre el llenado de esta plantilla. Recuerden, ¿no? Bueno, pueden utilizar la misma plantilla que estaban desarrollando en su grupo y subir esa plantilla porque la tarea 5 es escoger un desecho peligroso del listado y desarrollar la plantilla de envasado y etiqueta, ¿no? Entonces, es básicamente hacer lo mismo, o sea, tienen las mismas, pero esta tiene que ser obviamente individual. Si es que tienen alguna consulta acerca del llenado, me la hacen, ¿no? Voy a responder acá, tengo una inquietud. Para ver la naturaleza, claro, ya les repito, para ver la naturaleza, ya, para ver la naturaleza, ustedes tienen que siempre basarse en lo que está en la plantilla de etiquetado, ¿no? Lean primero las instrucciones e encuentren palabras similares a las instrucciones que ustedes encuentran aquí, ¿no? Como les dije, si es que no encontraban esa información dentro de lo que es la plantilla de etiquetado, tienen que irse a buscar la hoja de seguridad. Por ejemplo, supongamos que yo no tenía esa información dentro de lo que es mi hoja de seguridad de las amalgamas. Tengo que ir a buscar el desecho, perdón, la sustancia química que le vuelve peligroso a mi compuesto, a mi desecho, ¿no? Entonces es el mercurio, por ejemplo. Entonces yo tendría que descargar en este caso el mercurio. Y dentro del mercurio yo tengo de igual forma la parte de la clase de peligro. Entonces ahí yo tengo este listado. Entonces ese listado sería el que yo básicamente tengo que añadir a la parte de lo que es este segmento. Como les digo, si es que no le encuentran esa parte, puede estar como naturaleza de riesgo, naturaleza de peligro, clase de peligro, identificación de peligro. Cualquiera de ellas puede estar, ¿no? Mediante esos que ustedes tengan, van a transcribir dentro de lo que es la plantilla de etiquetado. Como les digo, tienen que encontrar palabras que se parezcan y que ustedes, mediante esa frase, puedan identificar la declaración de riesgo dentro del 2288. Acá les dan unos ejemplos, incluso sólido inflamable, cancerígeno, toxicidad aguda por vía oral, ¿no? Les dice entonces acá de igual forma, ¿no? Lo que ya les acabé de decir, que está como clase de peligro, naturaleza del peligro físico, del peligro para la salud o peligro para el medio ambiente. Entonces, si es que de igual forma tal vez tienen problemas, si es que no encuentran en la hoja de seguridad que está ahí, busquen otra hoja de seguridad e identifiquen ese segmento donde que dice, en este caso, identificación de peligro, identificación de riesgo también, ¿no? Lo que se hacía con la hoja de seguridad es esto, ¿no? La identificación del peligro o naturaleza del riesgo, como ustedes lo prefieren llamar. Sacamos también la parte de las medidas de primeros auxilios o lo que se refiere a la parte, o como está aquí está como instrucciones en caso de incendio, derrame o goteo, ¿no? Entonces ahí ustedes buscan dentro de la hoja de seguridad medidas de caso de incendio, entonces ahí tienen que copiar esa parte. Y la otra parte vendría a ser la parte de lo que es manipulación y almacenamiento, ¿no? Esos datos podrían ustedes conseguir de la hoja de seguridad de la sustancia química o del desecho peligroso en sí, ¿no? En cuanto a la incompatibilidad, les voy a repetir la parte de la incompatibilidad porque de igual forma es el siguiente punto, ¿no? El punto número 7. Entonces, bueno, ya como les dije, hacen las etiquetas y añaden esa etiqueta para cada uno de los componentes que tienen, ¿no? Y dentro, ahora, todo esto, como yo les digo, es de manera subjetiva. No es que esto existe un manual, no existe en el Ecuador un manual que le diga así, 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 tengo que yo llenar la plantilla de etiquetado.
Esto usted lo adquiere mediante la práctica, usted tiene que practicar. Ahora que ya tiene el modelo de cómo desarrollar la plantilla de etiquetado, tiene las herramientas, practique, vuelva a hacer, realice de varios de los desechos peligrosos del listado que usted tiene ahí. Busque las hojas de seguridad. Como le digo, si es que no tiene la hoja de seguridad directamente, por ejemplo, muchas de las veces ustedes los wipers contaminados con hidrocarburos no van a encontrar directamente el componente, sino tendrían que buscar la parte de lo que es el hidrocarburo o de la parte que tenga que ver con el componente original, ¿no? Eso es lo que ustedes tendrían que buscar, ¿no? En el caso de que no encontrar. Ahora, en cuanto a la parte de incompatibilidad de desecho que yo les estaba diciendo, ustedes tienen que encontrar, obviamente, con qué otros tipos de desechos peligrosos no se pueden almacenar juntos. Esa es la función de la incompatibilidad de desechos. Entonces, la incompatibilidad de desechos, yo para ello debo irme a la 2266. Dentro de la 2266 yo tengo un listado de clasificación de sustancias por el tipo o la clase de peligro, ¿no? Entonces yo tengo ahí 9 clasificaciones, ¿no? Identifico a cuál de estos tipos pertenece según, obviamente, las características ERETIB y el estado físico. Entonces yo identifiqué, por ejemplo, por las amalgamas ontológicas como sustancias tóxicas. Una vez que yo tengo, es la clase 6, ¿no? Me regreso acá al listado K. Y aquí en el listado K yo tengo una matriz de doble entrada. Todo lo que yo estuve teniendo al comienzo, toda esa clasificación de los 9 componentes, se transcriben acá. En este caso yo tengo el componente 6. Entonces yo busco dónde se cruza con el rojo. Acá está la especificación y yo lo que necesito encontrar es la parte del rojo. Va a existir a veces en el que no se cruza con ninguno, como es el caso del 9. Entonces yo simplemente agrego o añado la parte de precaución, revisar las incompatibilidades individuales, que es uno de los segmentos que también aparecen ahí. Entonces, en este caso, pues como yo les digo, acá hay que buscar en dónde se cruzan, ¿no? De cualquiera de las dos formas, horizontal. Por ejemplo, yo ahorita lo realicé de forma vertical para que ustedes puedan darse cuenta. Por eso le digo que es una tabla de doble entrada que usted puede empezar por acá, como puede empezar por acá y siempre le va a dar el mismo resultado. Entonces, en este caso, yo tengo el 6 y busco donde que se cruza con la parte roja, el 2.1. Si es que empiezo desde acá, el 6 viene a ser acá de igual forma el 2.1. Entonces, el 2.1, yo vuelvo otra vez al listado que tengo al comienzo. Y en el listado me dice que el 2.1 es gases inflamables y los gases inflamables es con lo que será incompatible. De igual forma, a mí me va a aparecer ese mismo listado dentro de lo que es acá, ¿no? Voy seleccionando cada uno de los desechos y adiciono las incompatibilidades, ¿no? Entonces ahí me aparece, ¿no? Como ustedes pueden ver la parte de lo que es el listado, ¿no? Ustedes pueden observar, es el mismo listado que yo les estuve mostrando, solo ahí adicionan y seleccionan cuál es con el que está incompatible. Por ejemplo, si acá yo tengo el desecho que era el número 6, que es la parte de amalgamas odontológicas, tendría que irme al 2.1, ¿no? Y seleccionar, ¿no? Con gases inflamables. Esa sería la parte de lo que es la incompatibilidad. Paso 8 es el almacenamiento temporal. El almacenamiento temporal se refiere o se define que ustedes cuando han acudido a cualquier empresa o acuden a cualquier empresa, siempre tienen un sitio de transferencia, es decir, un sitio donde que se almacenan los desechos peligrosos antes de entregar al gestor. Por lo general, este almacenamiento temporal tiene que estar correctamente etiquetado, ubicado en una posición con suficiente ventilación y que los desechos que se agrupen o que se incluyan dentro de esto no deben, en este caso,
no deben tener incompatibilidad, es decir, que sí se puedan almacenar juntos. Caso contrario, si no se pueden almacenar, hay que crear más almacenes con características quizás similares, pero aplicables para el otro sitio. Entonces, de igual forma, si ustedes quieren especificaciones sobre lo que es almacenamiento temporal, hay que irse a la norma técnica INE 2266 o a la parte del acuerdo ministerial 061 y reglamento al COA, donde que les da instrucciones, ¿no? Entonces, acá siempre va a ser importante que ustedes agreguen, ¿no?, el almacenamiento. Siempre hay que identificar cuántos almacenes existen e ingresar correctamente la información de estos almacenes, ¿no? Ustedes aquí van a tener en la clave 8, por ejemplo, en las claves de llenado de los formatos, que ya voy a subir esta clave que me olvidé de subirles, no sé por qué, pero acá, por ejemplo, acá tengo que ingresar todas estas características que aparecen aquí, son las mismas que me encuentro acá. Obviamente coloco el nombre del almacén, el local, tengo que definir si es abierto o cerrado, la ventilación, si es natural o es forzada, la iluminación, si es natural, si es a prueba de explosiones o no es a prueba de explosiones, ¿no? Y el tipo de material, si es inflamable o no inflamable, ¿no? Esas características hay que agregar del almacén. Y obviamente las dimensiones, y con las dimensiones me va a dar a mí la parte de lo que es la capacidad. Hay que adicionar algún tipo de descripción también de lo que es la parte de almacenamiento, si es que tiene sistemas de extinción, entre otras características que ustedes puedan adicionar. Ahora acá yo coloco esta diapositiva porque yo, de mi parte, me equivoqué, ¿no?, en el momento de colocar esta parte del almacenamiento temporal. Tengo un error acá. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes pueden observar en la diapositiva que yo les estoy proyectando, existen dos almacenes, pero los dos almacenes tienen las mismas características y el mismo tamaño. ¿Qué es lo que sucede? Que en realidad, llegado al caso, es solo un almacén, pero yo me equivoqué y adiciono dos almacenes cuando no existía, sino existía un solo almacén con los tres desechos que yo les estoy diciendo. Entonces, en ese sentido, es mi error. Yo acá, ¿qué es lo que debo hacer? ¿O qué es lo que tendría que corregir? Que sea un solo almacén con los dos desechos, ¿no? Entonces, ese es un error común que se comete, perdón. Así que hay que tener precaución al realizar esta parte, ¿no? Siempre hay que identificar cuántos almacenes son. Si es que hay más de un almacén, tomar las características de estos almacenes según la correspondencia que tenemos acá, y esa correspondencia se debe hacer con estas claves que tenemos acá. Así identificamos de manera fácil eso, ¿no? En cuanto ya a la parte de lo que es 9, 10, 11, ya tiene que ver con la disposición final, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo tengo que en el paso 9 seleccionar si es que la disposición final se lo hace dentro o fuera de mi establecimiento. En el caso de que la disposición final se le realizara dentro de lo que es mi establecimiento, ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Yo debo tener un permiso para realizar esta eliminación, y esto solamente se puede hacer si es que se cuenta con una licencia ambiental, ¿no? Así que hay que tener mucha precaución en eso. En el caso de que no tengan, obviamente estos residuos peligrosos hay que entregarlos a un gestor calificado y autorizado, ¿no? Entonces, en el 10 yo voy a seleccionar el prestador de recolección y transporte, y en el 11 el prestador de lo que es la disposición final. Siempre lo recomendable va a ser que el mismo que se lleve los residuos realice la disposición o nos dé haciendo la disposición. Así que esa es una recomendación común. Ahora, puede ser que tal vez a ustedes les viene un trabajo de una empresa pequeña y les dice que necesitan contratar el gestor, pero obviamente muchas de las veces los requisitos que nos pide la empresa gestora, uno de los requisitos importantes es contar con el registro generador de desechos peligrosos. Entonces, yo todavía no cuento con el registro generador de desechos peligrosos, debo sacarlo primero. Entonces, en este caso, yo puedo, o me da la opción de que puedo dejar la parte de empresa prestadora
en blanco, ¿no? En la mayoría de dependencias por ahí, alguna vez me comentaron que en una dependencia no le dejaron hacer eso y lo observaron, lo cual es erróneo, ¿no? Porque acá a mí me deja una característica o algo importante que acá me permite es dejar en blanco la empresa prestadora para contratar lo posterior cuando ya tenga el registro generador. Entonces yo debo seleccionar primero para cada uno de los residuos, selecciono obviamente el residuo, luego puedo dejar en blanco a la empresa prestadora, a no ser que tal vez ustedes ya tengan conversado con la empresa prestadora, cuál va a ser la empresa prestadora de ustedes, entonces ahí seleccionan a la empresa prestadora. Otras veces también la dificultad de acá es que no todas las empresas prestadoras que están autorizadas están en este listado, entonces hay que tener eso también precaución. Luego tenemos la parte de lo que es la ubicación geográfica de origen. Eso sí, hay que agregar la ubicación geográfica de origen de qué cantón y de qué provincia viene, ¿no? Y luego, pues, ubicación de destino, hay que seleccionar ubicación nacional para poder contratar a la empresa gestora autorizada y así, pues, evitar cualquier problema. En este caso, nosotros ya teníamos hablado con la empresa Gadere previamente, así que únicamente seleccionamos ya la empresa prestadora Gadere y listo, ¿no? Pero si es que ustedes no tienen, pueden dejarlo en blanco, como digo. Ahí les aparece, ¿no?, el listado de las empresas, como ustedes pueden observar, y ustedes ahí van a seleccionar, ¿no? Finalmente, bueno, el paso 11, que ya es prácticamente el definitivo, porque en el paso 12 ustedes únicamente van a enviar lo que respecta al procedimiento de lo que es el registro generador de desechos peligrosos. Acá tenemos la parte de lo que es disposición final, ¿no? Acá existe un grave problema porque lamentablemente no existen muchas empresas prestadoras o empresas gestoras que se encarguen de esta parte, de lo que es la eliminación o disposición final. Entonces existe esa dificultad. Y por eso es que acá, pues definitivamente lo más recomendable es dejar en blanco. La mayoría de los métodos que aparecen, que están en una diapositiva siguiente, ahí aparecen esos métodos y la mayoría de esos métodos no nos dejan seleccionar. El único método que por ahí nos permite seleccionar es el método de la incineración. Entonces, nosotros podemos recomendar únicamente que se haga la parte de la incineración, pero lo dejo en blanco definitivamente, ¿no? Esa sería la situación. Sugiero la parte de lo que es el tipo de eliminación o disposición final y el prestador lo voy a dejar en blanco para después contratar y que sea el gestor o la empresa encargada de la disposición final la que sea la que cuál es el método más adecuado para hacer la disposición final. Recuerden siempre que tanto el transporte como la disposición final van a tener que estar encaminados los dos juntos para que puedan realizar el procedimiento de manera correcta, ¿no? Ahí aparecen algunas otras opciones. La mayoría de esas opciones, si ustedes le dan clic ahí, les aparece que no existe el método o no está el método aprobado en el Ecuador. Finalmente, ustedes envían lo que es la solicitud, aceptan la responsabilidad de los datos que ingresaron y envían definitivamente, ¿no? Y así ustedes tendrán aprobado, pues, la parte de lo que es estos datos y enviados, no, todavía no aprobados. Entonces, ustedes envían y en un plazo máximo, eso es lo que les puedo decir por experiencia, en un plazo máximo de 3 semanas, les envían las correcciones, ¿no? Y ya les voy a mostrar la parte de las correcciones en unas diapositivas que también tengo, ¿no? Cualquier pregunta que tengan me la pueden seguir realizando hasta yo encontrar la parte de lo que es. Bueno, aquí mismo está. Bien, aquí mismo está. Bien. Entonces a ustedes les va a llegar, como les digo, la notificación en un periodo de 3 semanas más o menos. Muchas de las veces también se extiende el tiempo. Y van a tener asimismo 3 semanas para poder enviar lo que respecta a las respuestas aclaratorias
y a las correcciones a las observaciones que les han hecho. Entonces esa notificación les llega también al SUBIA. Para ello ustedes tienen que estar pendientes del SUBIA. Entonces acá lo primero que voy a hacer es descargar el oficio de observaciones y mediante ese oficio de observaciones que yo haya descargado, pues voy a realizar la parte de las correcciones. Veo qué correcciones puedo hacer, cómo realizar la corrección de estas observaciones. Quizás tengo que pedir algún documento adicional. Entonces consulto primero ese documento adicional antes de empezar la corrección. Entonces luego sí, coloco iniciar corrección, iniciar corrección. Y ustedes van a observar en cada uno de los puntos que va a aparecer al final, tanto el responsable, ¿no? Que viene a ser esta parte que dice usuario. Esta persona es el responsable o el técnico que me ha realizado la observación. Y entonces acá aparece, ¿no? Aparece la equivocación que haya cometido yo. En este caso, por ejemplo, revisar la información proporcionada en las indicaciones de cada una de las etiquetas. Entonces, las indicaciones deben estar eliminadas, ¿no? Esa parte fue la que yo me equivoqué en este caso. De igual forma, si es que tal vez yo tengo algún tipo de controversia, alguna situación en la cual yo pueda justificar esta observación, remito en un documento, al final yo puedo cargar ese documento de las observaciones o de las respuestas aclaratorias que yo tenga, ¿no? Al respecto. Entonces ahí me aparece, como yo les dije, ¿no? Acá, por ejemplo, ya corregí esta observación de lo que es el almacenamiento. Acá sí están los 3 desechos dentro de un mismo almacén. Así debió ser desde un principio, ¿no? Acá está la observación. Verificar el número de almacenes, puesto que indica la existencia de 3 almacenes con las mismas características, ¿no? Entonces esa es la situación. Puede ser que exista también el caso en que haya los 3 almacenes con las mismas características, entonces yo tendría que aclarar esa parte dentro de lo que son respuestas aclaratorias, ¿no? Que es un documento que se envía al final. Luego, de igual forma, de que haya realizado esto, va a pasar un periodo, va a transcurrir un periodo, asimismo de 15 días, o 3 semanas, en el cual ya me van a emitir, ojalá, la respuesta de mi registro generador. Entonces yo, de igual forma, a mí me va a permitir, me va a llegar la notificación con 2 situaciones. La una que es el registro generador o el borrador del registro generador y la otra es la resolución. A mí lo que me va a servir es el borrador o el registro generador propiamente dicho, eso es lo que a mí me va a servir y es el documento con el que yo voy a trabajar, porque ahí yo encuentro el número de licencia como generador de desechos peligrosos, que me va a servir más adelante para la declaración. Asimismo, encuentro todos los desechos peligrosos que están registrados, ¿no? Y finalmente la parte de las obligaciones. Ahora, estos documentos ustedes solo los pueden descargar por una única ocasión. Entonces, definitivamente tengan cuidado cuando les llegue la notificación a su bandeja de tareas de que ha sido aprobado su proyecto, o que ha sido aprobado en este caso el registro generador, tengan mucha precaución, descarguen con precaución, guarden esos archivos y compartan obviamente con el profesional que les contrató, ¿no? Entonces, acá las obligaciones, tengan mucho en cuenta, ¿no? Las obligaciones, debido a que estas obligaciones hay que cumplirlas posterior a que yo haya obtenido el registro generador de desechos peligrosos. Como les dije, a los 90 días, o en un plazo máximo de 90 días, más bien dicho, tengo que presentar un programa o plan de minimización de residuos peligrosos, ¿no? En un plazo de 90 días, un plan o programa de minimización de residuos peligrosos. El formato es un formato unificado, que ese formato lo pueden solicitar a la autoridad ambiental competente y como les digo, tienen que presentar en un plazo máximo de 90 días este programa de minimización que va a contener muchos componentes. Dentro de esos componentes vamos a encontrar un resumen de todos los residuos peligrosos que se han generado, van a realizar una jerarquización de los residuos peligrosos,
cantidades que se han generado de residuos peligrosos, van a realizar también o van a tener que realizar también un balance de materia o un balance de energía de todos los, bueno, en este caso, balance de materia de todos los desechos peligrosos que se han generado. En este balance, ustedes es un balance simple, la cantidad de residuos de sustancias o de componentes sin contaminar que ingresa, los componentes que salen. Tienen también que realizar, como les dije, una jerarquización de las alternativas, de los residuos, una valorización de los residuos. Posterior a esto hay que hacer un ingreso de alternativas, una jerarquización de alternativas. No les puedo proporcionar porque eso es correspondiente a otro curso, ¿no? Acá yo solo les puedo hablar hasta el registro generador, hasta lo que está ofertado. Si usted desea ese plan de minimización y que le expliquen ese plan de minimización, debe tomar otro curso que se dedica a todo lo que es los componentes. Acá yo les doy únicamente hasta lo que es el plan de, hasta lo que es el registro generador de desechos peligrosos. Pero todo lo que son las otras obligaciones correspondientes ya es parte de otro curso, ¿no? Si es que estuviera ofrecido como parte de este curso, con gusto les pasaría ese modelo. Pero como les digo, ustedes pueden conseguir ese modelo ante la autoridad competente, ¿no? Y de igual forma, pues, el otro requisito que ustedes deben cumplir es la entrega de la declaración anual o declaración de gestión de desechos peligrosos y o especiales que se lo realiza obviamente de manera anual. Por lo general, y hasta el año pasado, se lo realizaba en manera física, pero a partir de este año ya se ha dado la opción que ustedes mediante el sistema que tienen acá, dentro de lo que es el sistema del SUIA mismo, de regularización, y control ambiental, existe una parte que se denomina como reporte REDSE, ¿no? Entonces, desde este año, ¿no? Muy pocas empresas lo hicieron. ¿Por qué? Porque, bueno, a la verdad es que se informó ya a destiempo, la verdad. Se informó muy a destiempo, llegó un comunicado, el comunicado que hasta ahora está acá en la plataforma. Ustedes han de ver esta notificación que llega acá, que dice, para el caso de generadores se podrá realizar la declaración a través del sistema de reporte REDSE, únicamente para permisos ambientales correspondientes a registro y licencia ambiental que hayan sido emitidos y aprobados a través de la plataforma SUIA, y que cuente con el registro generador emitido y aprobado a través de SUIA vinculado a dicho permiso ambiental. Caso contrario, deberá realizar la declaración de manera física. Entonces, por ejemplo, las personas que hicieron la obtención del registro generador de manera física y lo hicieron también como certificado ambiental, ellos aún no pueden. Entonces, esa notificación llegó faltando pocos días para el mes de enero, entonces prácticamente muy pocas personas hicieron esta declaración. Entonces, acá, mediante lo que es el reporte REDS, hay que hacer esta declaración. Yo personalmente no tuve la oportunidad de realizar ninguno. Entonces, en este caso, ustedes aquí hay que seleccionar el permiso y que el permiso obviamente tiene que ser registro ambiental. Y mediante ese permiso a ustedes se les va a desplegar todas las opciones que son para la declaración anual. La declaración anual, como les digo, es correspondiente
o se corresponde a realizar los 10 primeros días. Ahora, muchas de las veces, ¿cómo interpretan en las dependencias? Todo depende de cómo interpreten en las dependencias, ¿no? En ciertas dependencias nos permiten presentar en los 10 primeros días laborables del mes de enero. En otros solo hasta el 10 de enero exactamente. Entonces hay que consultar siempre previamente cómo es que va a suceder. Ahora, puede darse también otro caso en el cual ustedes están, sacaron el permiso, por ejemplo, supongamos que sacan el permiso recién en noviembre y ustedes van a darse cuenta que de noviembre para enero hay muy poco tiempo y en sí la parte de lo que es la obtención del registro generador es un poco demorosa y luego de eso la entrega en sí de los residuos peligrosos también es un poco demorosa hasta contratar la empresa y toda la situación. Entonces ustedes tienen que tener presente eso y entonces no dejen de hacer la declaración, eso sí no hay cómo hacerlo. Lo que sí tienen que hacer una declaración en cero, en el cual únicamente ingresan datos quizás de la empresa prestadora, entre otras situaciones, a fin de que la declaración efectivamente se la haga en cero, porque ustedes no pudieron hacer ninguna entrega. Y en la solicitud de entrega o en el oficio de entrega de esa declaración anual, la declaración anual obviamente hay que hacerla en este caso ya es a través del sistema, cuando se le hacía de manera física hay que hacerlo directamente en la Dirección Provincial de Ambiente o en la oficina técnica correspondiente a su jurisdicción. Estos procedimientos todos son directamente con el MAE. Nada, acá sí ya no se inmiscuye normalmente lo que es los GAT provinciales ni los municipales, ¿no? Excepto hablando de los distritos, allá son diferentes quizás las cosas, ¿no? Entonces, eso sería la situación. Como les digo, hay estas obligaciones con las que tienen que cumplir. La declaración anual, el plan de minimización. La declaración anual también nos dice el 109 y el reglamento ALCOA que yo debo presentar alcances de lo que es el cumplimiento del plan de minimización. Otra cosa, el plan de minimización hay que actualizarlo cada 5 años, antes era cada 2, ahora es cada 5 años hay que actualizar el plan de minimización. Y como les repito, ¿no? A los 10 primeros días de cada año sería la declaración anual de desechos peligrosos. Para la declaración anual de desechos peligrosos, ustedes deben contar con los manifiestos de entrega, manifiestos únicos de entrega. Esos manifiestos son potestad o son entregados por parte de la empresa que se lleva los residuos y de igual forma, si esa empresa mismo se encarga de la disposición final, nos entregan el certificado de destrucción o certificado de eliminación. La mayoría de esos formatos ahora ya nos dan inmediatamente a través o por vía online, que es la facilidad con la que cuentan actualmente, ¿no? Eso sería todo en cuanto a lo que tiene que ver con el registro generador de desechos peligrosos, ¿no? Como les digo, más a profundidad, revisar toda esta parte, se lo hace dentro de un curso que tenemos también, que es el de gestión de desechos peligrosos. Entonces ahí hablamos de toda la norma técnica INEM 2266, todo lo que es declaración anual, manifiesto único, plan de minimización, entre otros componentes más que se aclaran, como digo, dentro de ese curso. Por ahora, esto sería lo que yo les voy a presentar. Si es que tienen alguna pregunta, por favor me la hacen. Tengo una pregunta del tema de ayer. En el plan de acción de un informe ambiental de cumplimiento 2015-2016, que aún no es aprobado, las fechas de inicio y fechas y fin de las medidas de este plan deberían ser actuales o referentes a ese periodo tiene que ser. No, usted está presentando un informe, un informe anterior, ¿no? Entonces tendría que realizar esta parte. Ahora, en este segmento todo depende, ¿no? Todo depende de la situación. Lo que pasa es que usted cuando presenta este tipo de informes hay que hacerlos la presentación total de todos los informes, a no ser que tal vez les hayan aceptado, lo cual a mí me parece equivocado. Nosotros yo he presentado personalmente para lo que es la dirección de Guayas, o el gobierno provincial de Guayas, he presentado un informe acerca de unas barcazas en la parte de lo que es actualización de lo que son informes ambientales de cumplimiento.
En ese caso, lo que hay que hacer es entregar todos los documentos en conjunto y obviamente la parte de lo que es identificación de plan de acción y toda esa situación, solamente hay que hacer del último periodo, no del periodo 2015-2016. Lo que hay que hacer allá es un alcance de quizás las actividades que se hayan podido cumplir en ese periodo. No presentar directamente esa parte, ¿no? Es un poco complicado, de hecho, eso hay que hablar primero con la dependencia para saber cuáles son los puntos que la dependencia está haciendo, ¿no? Pero la parte del plan de acción tiene que ser el plan de acción del último periodo, que es el único aplicable, porque en los otros periodos no voy a aplicar ningún tipo de plan de acción, ¿no? Eso es un poco ilógico, ¿no? Lo que, si es que le están pidiendo eso. ¿Alguna inquietud más? Bien, el día de mañana va a darles el curso otra persona, otra profesional que tiene más experiencia que yo en la parte de lo que es estudios de impactos ambientales y licenciamiento ambiental. Entonces, esta profesional, que es la ingeniera Estefanía Chimbo, ella les va a dar esa parte referente a lo que es las generalidades del licenciamiento ambiental o las generalidades de esta parte. Recuerden que este procedimiento por lo general se lo realiza con la entrega de manera física, entonces eso es lo que les van a explicar y bueno, obviamente parte del procedimiento de lo que está subido al sistema. Actualmente el sistema no permite realizar la carga de esos datos. Entonces esta profesional les va a guiar de mejor forma a través de lo que es la parte de licenciamiento ambiental, porque ella tiene experiencia, trabajó en la parte de lo que es el MAE, en la planta central en la ciudad de Quito, entonces ella tiene más experiencia en eso y les podrá aclarar las dudas que ustedes tengan, siempre recordando que la parte de lo que es el licenciamiento ambiental lo vamos a explicar acá de manera general, ¿no? Si es que ustedes quieren algún punto específico, por ejemplo, cómo generar la parte de lo que es la determinaciones de área de influencia, análisis de alternativa, identificaciones de hallazgo, las matrices de lo que son fauna, flora, entre otras cosas, eso sí ya es perteneciente también a otro curso. ¿Por qué? Porque es un tema mucho más amplio que va a ser complicado tratarlo en el tiempo que tenemos y obviamente no estaba ofertado tampoco dentro de lo que es la temática, ¿no? Entonces eso tienen mañana, generalidades de licenciamiento ambiental Jairón el día de mañana también les explicará todo lo que es el procedimiento para lo que es la obtención del certificado. De igual forma ya estará en el aula virtual el cuestionario, estará todas las indicaciones, también no se olviden de leer las indicaciones, ahí estarán subidas las indicaciones para que ustedes puedan aprobar. Obviamente todos van a aprobar porque eso ha sucedido siempre, porque nosotros contamos obviamente con el cuestionario que ustedes les van a tomar, porque somos los desarrolladores de ese curso para la plataforma de capacitadores independientes. Eso nomás sería, no se olviden, como les digo, de leer las instrucciones que estarán subidas al aula virtual y cumplir también con las tareas. Falta esta tarea del día de hoy y el día de mañana y así estaríamos concluyendo. Gracias a todos por su atención y participación. Nos vemos el día de mañana, ¿no? Gracias, compañeros. Hasta mañana.